Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad durante el embarazo que es poco común, pero cuando no se diagnostica, especialmente a la hora del trabajo de parto, puede tener gran afectación neonatal y es por ello la importancia de nosotros conocer sobre el tema. Esta enfermedad pertenece pues al grupo de infecciones por TORCH, el cual es herpes en embarazo. El virus de herpes simple es un virus ADN bicatenario envuelto que pertenece a la familia de los herpes viridae, especialmente los herpes alfa. Y estos herpes alfa se caracterizan es porque tienen la capacidad de permanecer en latencia en los ganglios neurales después de una infección primaria y pueden reactivarse. Dentro de estos que pertenecen al virus de herpes simple se encuentra el virus de herpes simple tipo 1 y el virus de herpes simple tipo 2. Recordando entonces que el virus de herpes simple puede afectar la cavidad oral y el virus de herpes simple 2 puede afectar especialmente los genitales. Cabe recalcar que no porque haya una infección de virus de herpes simple tipo 1 afecta principalmente cavidad oral, no pueda tener aparición de lesiones a nivel genital. A nivel de la epidemiología, pues realmente no hay muchos estudios que reporten la incidencia o la prevalencia de herpes, pero es porque pues esta no es una enfermedad de notificación, por lo tanto pues no hay muchos estudios. Encontré este estudio que es una epidemiología de herpes tipo 2 en Europa, que es una revisión sistemática y un metaanálisis donde ellos encuentran que la cero prevalencia en la población en general de herpes tipo 2 fue de 12,4% y que esa aumentó con la edad y que fue 0,65 veces menor en hombres que en mujeres. En ese orden de ideas, las mujeres pues tienden a ser las más afectadas y que la incidencia de ese herpes neonatal indicó una tendencia creciente, que se han registrado que hay una afectación de más o menos 8,9 casos por 100.000 nacidos vivos, del cual 5,2 casos por 100.000 nacidos vivos son por herpes tipo 1 y el 3,8% son por herpes tipo 2. En ese orden de ideas, entonces, el virus de herpes simple afecta a solamente el 2 al 3% de las embarazadas, pero esa transmisión vertical ocurre con muy poca frecuencia, en menos del 1% de los casos. Sin embargo, se ha visto que en mujeres que a la hora del parto tienen lesiones activas o que están eliminando el virus de forma asintomática, ese riesgo de transmisión vertical va a ser mucho mayor durante la hora del parto. Así, la infección neonatal por virus de herpes simple es poco frecuente, pero se puede presentar hasta una incidencia en 1 en 3.200 nacidos vivos. Respecto a la fisiopatología, entonces, pues se da porque la persona entra en contacto a través ya sea de las mucosas o excoriaciones de la piel, llámese boca o área genital, con una persona que tenga las lesiones, los virus, perdón, activos. Se da la infección y estos virus tienen una replicación a nivel de la dermis y la epidermis, produciendo daños celulares y finalmente formación de esas vesículas, que dentro de esas vesículas hay presencia de virus y células inflamatorias. Finalmente, pues ese ADN viaja de forma retrógrada por las neuronas hasta los ganglios de la raíz dorsal y es ahí donde permanece en latencia, que pues la latencia se establece como pues un estado episomal del genoma vírico y persiste toda la vida. Cuando ese genoma viral latente ahí en los ganglios de la raíz dorsal se reactiva, este se desplaza a nivel anterógrado a un sitio cerca del portal de entrada viral y es por eso que se puede dar recurrencias durante las infecciones. En las infecciones primarias, o sea, el primer episodio, la excreción de los virus se puede dar de tan cerca como 6 días tras el contacto y puede durar al menos unos 12 días. Este virus se puede cultivar a partir de las lesiones genitales durante una media de 11 a 12 días durante una infección primaria y durante aproximadamente 4 días durante la recurrencia. Cabe recalcar que entonces la excreción del virus del herpes simple se produce tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Para entender o dar tratamiento a las pacientes que nos llegan por infección por virus de el herpes,
Primero necesitamos saber la clasificación para así dirigir pues el diagnóstico y segundo, el manejo. Entonces, la clasificación, ellos tienen tres clasificaciones. Hay una infección primaria o una infección recurrente o un primer episodio no primario. Entonces, la infección primaria es aquellas personas donde previamente pues no han estado infectados y a nivel de serología no tienen anticuerpos preexistentes ni contra el virus de herpes simple 1 ni contra el virus de herpes simple 2. La infección recurrente se identifica es cuando a partir de una muestra de las lesiones, ya llámese PCR o inmunofluorescencia, es positiva para, por ejemplo, el virus de herpes simple 1 y esa persona ya tiene anticuerpos IgG contra ese mismo virus de herpes simple 1 o asimismo con el 2. Entonces, hay una lesión, se le toma muestra, sale positivo para virus de herpes simple 2, pero esta paciente previamente ya tenía anticuerpos IgG positivos contra el virus de simple 2, por lo tanto se cree que es una recurrencia de esa infección. Y el primer episodio no primario se produce es cuando un individuo con anticuerpos preexistentes, entonces llámese IgG positiva, por ejemplo, para herpes 1, y cuando le tomamos cultivo a las lesiones sale positivo para herpes tipo 2, entonces no corresponde al 2 con el 1, por lo tanto, entonces se determina que es un primer episodio no primario. Más adelante les voy a explicar mejor este término. La transmisión en el embarazo a nivel intrauterino, o sea, a nivel transplacentario, ocurre en el 5% de los casos, ya es muy poco, pero nos damos cuenta que a nivel de intraparto, cuando hay presencia de lesiones, ya sea en vulva, vagina, cuello uterino o zona perianal, es tan alto como del 85%. Y a nivel postnatal, ya la transmisión es del 10%, especialmente porque pues hay contacto con lesiones de la madre ya por contacto directo. Cabe recalcar que el virus de herpes simple no se transmite por la leche materna, entonces bajo ninguno de los casos pues podríamos evitar la lactancia materna. ¿Y por qué es importante diagnosticar y conocer o identificar a las mujeres infectadas por herpes? Entonces vamos a ver las complicaciones de los neonatos. Principalmente ellas se caracterizan o se agrupan en tres grupos, valga la redundancia. El primero es el SEM, que afecta piel, ojos, boca y las mucosas, o puede afectar el sistema nervioso central o se puede presentar como una enfermedad diseminada a nivel neonatal. Entonces, el SEM, que es la enfermedad mucocutánea, la vía del contagio se puede dar periparto o posparto. Ya sabemos, esta es la más frecuente de los neonatos y que puede afectar la piel, los ojos y se puede presentar también como vesículas a nivel cutáneo. La presentación clínica normalmente pues es un rash vesicular y se evidencia que el neurodesarrollo normal luego de un año de tratamiento pues es normal en el 100% de los casos. La siguiente aparición es cuando afecta el sistema nervioso central, que también se puede dar a nivel del periparto o el posparto. La frecuencia es ya del 30%, un poco menos frecuente que la enfermedad mucocutánea, y se presenta como convulsiones, letargia, irritabilidad, pobre ingesta, rash y fiebre a nivel neonatal con una mortalidad del 4%, pero cuando nos vamos a dar el neurodesarrollo luego de un año de tratamiento, solamente es normal en el 31% de los niños. Y cuando hay una enfermedad diseminada, pues que sería la más grave, es un poco menos frecuente la aparición de estos, pero pues puede afectar el sistema nervioso central, el hígado, pulmón, las adrenales, la piel, los ojos, las mucosas, y se presenta como una encefalitis, como una falla hepática, como una falla respiratoria, inclusive llegar a un CID. La mortalidad es tan alta como el 29% y cuando se evalúa el neurodesarrollo normal al año, pues el 83% eh, tiene un neurodesarrollo normal. Ya las manifestaciones clínicas de las mujeres infectadas, entonces, desde que se da la infección hasta la aparición de las lesiones,
puede tardar de 7 a 8 días en que tengamos la infección y aparezcan las primeras lesiones, pero hasta en un 50% de las mujeres que van a tener la aparición de las lesiones tienen prodromos, que pueden aparecer, que pueden ser tan solo en horas hasta 2 días de que exista el prodromo hasta que haya aparición de las lesiones. Y esas lesiones se van a caracterizar primero por aparición de vesículas que progresan a pústulas que finalmente se van a ulcerar y van a presentar costras. Esas lesiones pueden variar según si es primoinfección o infección recurrente, pero en una primoinfección se puede llegar hasta a durar hasta 20 días después de la exposición. Ya en las enfermedades o en las infecciones recurrentes puede durar de 7 a 8 días después de la infección. En el embarazo, aproximadamente el 75% de las mujeres tendrá al menos una recurrencia durante el embarazo. Por eso es la importancia de diagnosticar y preguntar a las mujeres si han tenido herpes previo a sus gestaciones. Y el 14% se tendrá síntomas prodrómicos, ya sea dolor, eritema, prurito y lesiones en el momento del parto. Dentro de las complicaciones en las mujeres embarazadas con infección primaria, estas mujeres con infección primaria tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave o diseminada. Ellas inicialmente pueden consultar es porque han tenido retención urinaria aguda y esa retención urinaria aguda se debe es por la irritación de la orina en las lesiones activas a nivel vulvar. O se puede dar también una enfermedad diseminada, que es muy rara, pero cuando se da es potencialmente mortal, con una mortalidad cerca del 50% de las mujeres afectadas. Entonces, como ya les había dicho, la infección primaria, pues es a que tiene mayor riesgo las mujeres de desarrollar enfermedad diseminada, especialmente si la infección se produce durante el segundo o el tercer trimestre de gestación. Las características clínicas de esa enfermedad diseminada incluyen pirexia y síntomas que imitan la septicemia. Es por ello que se puede diagnosticar erróneamente una septicemia y tratarse como una sepsis de origen bacteriano. Se puede cursar también con hepatomegalia, alteración de las enzimas hepáticas, especialmente las transaminasas. Se puede dar neumonitis, encefalitis, meningitis, trombocitopenia, leucopenia y coagulopatía. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Todas las guías dicen que el cultivo viral es el gold estándar para diagnosticar enfermedad o infección por herpes simple. Sin embargo, el diagnóstico basado únicamente en la clínica tiene una especificidad buena del 99%, con una sensibilidad de un 40% y una tasa de falsos positivos de un 20%. Tenemos dos técnicas de detección o de diagnóstico. Hay técnicas de detección viral y hay técnicas de detección con anticuerpos. Entonces, dentro de las técnicas de detección viral, pues inicialmente o el gold standard está el cultivo vírico directamente desde la lesión, o está la inmunofluorescencia, o está la PCR para el virus de herpes. Y están las técnicas de detección de anticuerpos. Dentro de esas técnicas de detección de anticuerpos están los anticuerpos IgG, que aparecen aproximadamente de 2 a 12 semanas después de la aparición de síntomas y estos pues persisten indefinidamente de por vida cuando hay infección. Se cree que documentar la seroconversión del suero, o sea, paciente previamente negativa, aparición de lesiones con IgG ahora positiva, es diagnóstico de una infección primaria durante la gestación. Los anticuerpos están indicados en mujeres con síntomas genitales recurrentes, en mujeres con diagnóstico clínico de herpes genital, pero sin confirmación de laboratorio, y en personas, en parejas con personas que tengan herpes genital. Respecto a la IgM, puede ser positiva en la reactivación de la infección por virus de herpes, por lo que no es útil distinguir la enfermedad primaria o la recurrente, y por lo tanto su uso en pruebas para virus de herpes simple es limitado y no se utiliza de forma rutinaria. En ese orden de ideas, ¿cómo vamos a diagnosticar si es una enfermedad primaria o es una enfermedad recurrente o la no primaria primer episodio? Entonces, por ejemplo, en una paciente que tenga una infección por virus de herpes simple, entonces las pruebas de detección viral para herpes simple tipo 1 le van a salir positivas, para 2, en este caso, pues que estamos diciendo que es tipo 1, pues le van a salir negativas y no va a tener anticuerpos IgG, van a ser negativos. Ahí sabemos que es una primaria. Asimismo, entonces, una paciente que tenga diagnóstico de una infección por herpes simple tipo 2, el uno, pues
las pruebas de detección viral de herpes tipo uno pues van a ser negativas, tipo 2 van a ser positivas y IgG pues no va a tener, va a ser negativo. Una infección recurrente, entonces, en la paciente, por ejemplo, del caso que tenga infección por virus de herpes simple tipo uno, entonces las pruebas de detección viral van a ser positivas para herpes tipo uno y ya ella, como previamente había estado infectada por este virus, entonces la IgG le va a salir positiva. En la infección no primaria, primer episodio, entonces, una que creamos que es por virus de herpes tipo uno, entonces la PCR le va a salir positiva para uno, la IgG le va a salir negativa, pero va a tener IgG para herpes tipo 2 positiva, igual que la no primaria, primer episodio para virus de herpes simple tipo 2. Le va a salir la detección viral para la PCR tipo 2 positiva, pero cuando vamos a la IgG le va a salir negativa, pero va a tener anticuerpos para el tipo 1. Respecto entonces a el tratamiento, actualmente están disponibles los antivirales aciclovir, valaciclovir y fanciclovir, recalcando que el aciclovir es la medicación antiviral de primera línea recomendada en el embarazo. Sin embargo, valaciclovir y fanciclovir son alternativas pues de segunda línea que las podemos utilizar si están disponibles. Recalcar entonces que estos fármacos son más eficaces durante los 3 primeros días a la aparición de los síntomas y que son ya menos eficaces si se administran más de 5 días después del inicio de los síntomas. En caso de una enfermedad recurrente, el tratamiento debe iniciarse tan pronto como la paciente refiera que tiene las lesiones, los prodromos, perdón, y antes de la aparición de los síntomas. De lo contrario, pues el tratamiento no va a ser útil. En la infección primaria, primer episodio no primario, entonces, cuando la infección es en el primero o en el segundo trimestre, vamos a dar aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. Se debe iniciar aciclovir profiláctica al 400 miligramos 3 veces al día después de las semanas 36 de gestación hasta el parto. Entonces, damos manejo primer, segundo trimestre y recordarle a la paciente que después de la semana 36 tenemos que darle profilaxis para que no vuelvan a aparecer estas lesiones a la hora del parto. Y ya si la infección es adquirida en el tercer trimestre, iniciar aciclovir 400 miligramos 3 veces al día, pero aquí no la vamos a tener por 7 a 10 días, sino que se la vamos a dejar sin interrupción hasta el parto. Ya en la infección recurrente, si esta recurrencia se da antes de la semana 36, controlar únicamente los síntomas. Pero en caso de recurrencias frecuentes, se debe dar manejo profiláctico diario con aciclovir 400 miligramos 3 veces al día e iniciar profilaxis siempre desde la semana 36 hasta el parto con el fin de evitar la aparición de las lesiones o la recurrencia a la hora del intraparto. Dentro de la enfermedad grave o diseminada, entonces vamos a administrar aciclovir endovenoso a dosis de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 2 a 7 días o hasta la mejoría clínica. Esa duración del tratamiento es de al menos 10 días y puede requerir 21 días en caso de encefalitis por herpes simple. ¿Y qué hacer a la hora del trabajo de parto y el parto? Entonces, si es el primer episodio y ese primer episodio se da antes de la semana 28 y no hay síntomas o signos de herpes o prodromo a la hora del parto, podemos darle un parto vía vaginal. La cesárea se plantea en caso de que exista infección primaria y no primaria cuando se adquiere después de las 28 semanas de gestación, especialmente si se produce en las 6 semanas previas al parto y que idealmente esta cesárea se debe dar antes de que se presente una ruptura. Y si se presenta la ruptura, esta se debe hacer cesárea antes de que pasen 4 horas de la ruptura. En mujeres con herpes genital recurrente, si no hay lesiones activas al momento del parto, se les puede ofrecer parto vía vaginal, dado el bajo riesgo de transmisión neonatal, que es menor a 2 por 10.000 nacimientos. Ya las lesiones herpéticas recurrentes no genitales activas, como las de las nalgas, los muslos, la espalda, no son una indicación de cesárea. Recordemos entonces que únicamente se afecta a las que están en vulva, en cuello y en pared vaginal.
Y si la ruptura se produce antes de las semanas 34 de gestación, los riesgos asociados a la prematuridad superan los de la infección fetal con un tratamiento expectante. Por lo tanto, entonces es mejor darle manejo expectante con aciclovir 5 miligramos cada 8 horas durante 5 días para cortar la duración de las lesiones herpéticas y la diseminación viral. En ese orden de ideas, entonces, si tenemos una primoinfección durante la gestación, podemos dar aciclovir oral o valaciclovir a estas dosis por 7 a 10 días. Si es una recurrencia, también podemos dar aciclovir 400 miligramos vía oral cada 8 horas o valaciclovir 1 gramo vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días. Si queremos dar una pauta supresora, recordemos entonces que todas las pacientes deben empezar con profilaxis después de la semana 36 a, hasta el parto, ya sea en primoinfección o que presente una recurrencia durante el embarazo. Recordar entonces que el riesgo de transmisión intraparto es de 40 al 50%, inclusive han reportado otros de hasta el 85% en una primoinfección y en la recurrencia es poca, pero igual reportan o refieren que deberíamos dar profilaxis. Y la cesárea, entonces, si hay infección en el momento del parto o 6 semanas previas con ausencia o no determinación de IgG. Y en la recurrencia se da cesárea si hay brote en el momento del parto. Esto solamente es para recordarle que en la enfermedad severa o diseminada, entonces la dosis es de 5 a 10 miligramos por kilo endovenoso cada 8 horas por 2 a 7 días y luego tenemos que completar con una terapia oral por al menos completar 10 días. Estas son las guías que nos dice tanto Clinic de Barcelona como la CDC. Muchas gracias por su atención.